Muy buenas tardes a nuestros estudiantes de cimentaciones. Muy bien, revisando nuestro manual de clase, pues dése cuenta que ya revisamos bastante algunas cuestiones de teoría, hablamos de algunos problemas muy generales, y vea que, por ejemplo, en estos problemas generales, ¿qué utilicé? Aceros mínimos y el acero por flexión. La fórmula general por flexión, ¿sí? Se recuerda esa fórmula que tenemos ahí, que momento último es igual a phi, área de acero F de Y, D menos área de acero F de Y, 1.7 F' de C por B. Bueno, si despejamos de aquí el área de acero, se recuerda que nos da una ecuación cuadrática, ¿sí? Hemos trabajado bastante con ello. Excepto, por ejemplo, si salimos de esto, se recuerda que pasamos a cimiento mínimo. De vivienda con AGIES, o Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales. Igual tuve que trabajar un poco la idea de viga en flexión, ¿sí? Y el acero mínimo para calcular el acero de refuerzo. Si veo del típico esquemita de un cimiento corrido, pensemos que aquí aplico carga. Esta es la elástica estática, la elástica deformada es esto, ok, compresión y tensión. Por esta razón es que siempre voy a colocar el eslabón en la parte de abajo para que me resista esa tensión de este par de voladizos de la sección cuando le aplico la carga. Hablamos en algún momento de cimiento de maquinaria. Y tal vez lo más relevante aquí, y esto va en maquinaria en general, es que, por ejemplo, dependiendo del proceso, las cargas de vibración o de impacto se toma como un caso especial de carga viva, por favor, un factor de 1.6, según el par de ejemplitos que vimos en el manual. Nos pasamos de esto, por ejemplo, a lo que es zapatas combinadas. Lo más relevante de estos ejemplos que tengo acá es el libro de Edward Nawi, un libro ya un poco viejito. Y por ejemplo, algo de esto lo puedo chequear también en los libros, por ejemplo, de Nilsson y Winter, pero en especial de Nawi, un libro del año de 1983, 3/18 de 1983, dejo eso en nota de pie de página. Dos detalles importantes en estos ejemplos de zapata combinada, ¿sí? Favor, yo creo que el aula virtual de ingeniería cerró los enlaces. Ahora se supone que todos vamos a Classroom. Vamos a ver si eso está ahí. Si no, favor de ver el canal de YouTube de su servidor. Ahí hablamos de esta cuestión de zapata combinada. El primer punto que me llama la atención, que quiero resaltar en esta clase, estoy haciendo un recuento de lo que llevamos ahorita, es que esta fórmula general por flexión se resuelve por aproximación numérica. Si usted le pone atención a este problema, resulta que ellos toman esta ecuación de acá y dicen, muy bien, lo que está entre el paréntesis, 0.9 veces el peralte, como primer valor de aproximación, ¿sí? Con este dato, muy bien, tengo el momento último del análisis estructural,
Punto 9, factor de flexocompresión. La primera aproximación de área de acero, ¿sí? F de Y por el 90% del peralte. Con eso tengo la primera aproximación del área de acero. Media vez ya encontré esto, ya despejo el resto, mire. Vuelvo a hacer otro cálculo numérico para encontrar estos valores previo de este punto inicial. Estoy resolviendo esta ecuación cuadrática por aproximación. Me parece una curiosidad porque si usted ve el manual de clase, esa fórmula general de flexión la pasamos a la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, o resolvemos de una vez con eso la ecuación cuadrática con el discriminante, y si no están bien esas tres formas, puedo hacerlo por aproximación numérica. Recuérdese que todavía en esos años estaba todavía empezando la programación de software, todavía, digamos, con suerte usted tenía una calculadora científica. Estamos hablando todavía de mitad de los años 80. Pero eso no quiere decir que rescatemos esto. Otro punto importante a resaltar, por favor, con las zapatas combinadas, otra característica, está que si vemos despacio ese par de problemas, fíjense que aquí el valor soporte del suelo le hacen descuentos. En los otros problemas que hemos trabajado, trabajamos el valor soporte de forma bruta, ¿sí? Digamos 17 toneladas metro cuadrado igual a la presión última, presión máxima de diseño última, ¿sí? Presión máxima por factor de carga último, lo que hemos hecho en las zapatas simples, ¿se recuerda? Por ejemplo, igual a 17 toneladas metro cuadrado de esos problemas, que es igual al valor soporte. Estoy trabajando con un valor soporte bruto, pero aquí es un valor soporte neto. Al inicio lo que hago es que al valor soporte le resto sobrepresiones, el peso suelo cimiento. Se vale, es otro enfoque. Eso, por favor, hay que rescatarlo, ¿sí? ¿Qué otro detalle importante vemos ahí en las zapatas combinadas? Aquí ya llevo dos que había dicho al inicio. Otra situación interesante en las zapatas combinadas es que el factor de corte, estamos hablando de edición del 318 del año 83 igual a punto 85, está dividiendo el corte actuante. Cuando aparece multiplicando la fórmula, por ejemplo, de punto 53, raíz de f' de c, b por d, ¿sí? Esa es la fórmula del corte resistente que me da, por ejemplo, el 318. Y si le agrego phi o le agrego lambda, que sería ahora, ¿sí? Está multiplicando al corte resistente. Pero en estos problemas se está dividiendo al corte actuante. ¿Qué estoy diciendo? Corte actuante igual a corte resistente, ¿sí? Va a multiplicar, ¿sí? Va a multiplicar si afecta a este corte resistente. Y va a dividir si lo tomo en cuenta en el corte actuante. Eso es todo. Estoy haciendo una igualdad y una ecuación. Muy bien, eso es con respecto a las zapatas combinadas. Entramos a las zapatas simples, ¿sí? Cosa importante ahí con las zapatas simples. Igual, voy a trabajar con aceros mínimos, acero por flexión. Según 3.18.19, ahora tengo únicamente .0018 de la base por el peralte, ¿sí? Aquí está el peralte y la base que vamos a tomar. Voy a tomar una franja unitaria de 100 centímetros como el tratamiento de losas. Se recuerda que cuando usted calculaba o revisaba el acero de losas, ¿sí? Lo hacíamos por franja unitaria. Y eso es lo que estamos haciendo ahí. Bueno, entonces con estas zapatas simples, detallitos importantes. Igual que
en los anteriores. Hasta aquí vamos a considerar el empuje del suelo. Por ejemplo, estos diagramitas, que aquí tengo mi zapata, presión máxima, presión mínima. Los considero de manera lineal, ¿sí? Cuidado con eso, fíjense que ahí estamos hablando de que la reacción del suelo la estoy considerando de forma o de manera lineal, ¿sí? Cuidado entonces con esos detalles, por favor. Pero en zapatas simples, digamos próximas clases, vamos a ver que no necesariamente la reacción del suelo es lineal. Si es lineal, por ejemplo, problemas de compuerta. Cuando hablamos de problemas de compuerta, pensemos que esta es la zapata, ¿sí? Si la zapata la giro 90 grados, tengo aquí el empuje, tengo esta situación, como que fuera una compuerta, ¿sí? El empuje del líquido lo tiene acá. Pero démosle vuelta y vemos aquí que tengo el suelo pensado como un líquido que está actuando sobre la zapata. Eso no necesariamente es cierto, por favor, ¿sí? Si considero el suelo como un fluido en general, está bien esto, pero a veces, y hemos dicho muchas veces en clase, que limos y arcillas no necesariamente se comportan de esa manera. Por esa razón, por favor, en su momento, pues podemos decir que, en este caso, no necesariamente va a ser una reacción lineal. Puede ser, reacción de otro tipo. Entonces, favor de prestarle atención a eso. ¿Qué más viene en nuestro manual de clase? Si se da cuenta, pues obviamente ya vamos un poquito más de la mitad de ese manual. Lo que nos toca va a ser revisar, por favor, muros de contención. Muros de contención es el problema de compuerta, empuje de suelo, ¿sí? Solo que fíjese que en los muros de contención, ¿sí? Como tengo el empuje del líquido, tengo que agregarle el empuje del suelo, ¿sí? Versus el suelo que se opone del otro lado. Si este es el muro de contención, el suelo, que sería este en rojo, el suelo más la humedad, vienen a pegar acá y empujan de forma lateral, esto se va a conocer como empuje activo. Se va a desplazar hacia este lado. Pero si hay suelo que se opone a ese empuje, a eso se le llama empuje pasivo. Muy bien, ¿qué es el empuje activo? Es el empuje de la acción del suelo y la humedad. ¿Qué es el empuje pasivo? Es la oposición a ese empuje. Acción y reacción en mi tercera ley de Newton. Y eso es lo que tengo que equilibrar. Pero en medio de eso vamos a tener que introducir otra situación importante. ¿Cuál será esa situación importante? Resulta que el concreto tiene fricción con el suelo, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta que esa fricción también se va a oponer, por ejemplo, al empuje del suelo y del agua. Más el suelo que tengo acá, es ahí donde hago mi equilibrio de acción con reacción. Entonces, básicamente eso es lo que estamos revisando, lo que estamos llevando, lo que estamos tomando en cuenta, por favor, en esos detalles de este tipo, por favor, de problemas. Bueno, entonces la idea aquí es que usted revise esto siempre en cuestión de concreto. Tengo que revisar aceros mínimos versus aceros de flexión. Este es el acero mínimo, se recuerda, para las losas. Para las vigas se recuerda que es diferente. Acero mínimo en vigas es una inecuación. Se recuerda, punto 8, raíz de f' de c por b por d sobre f de y, no menor que
14B por D sobre F de Y. ¿Sí? Ese es el acero mínimo de las vigas, que no necesariamente es igual al acero mínimo de las losas. Se recuerda algo que hemos hablado en clase. Las zapatas en su momento las consideramos como un caso especial de viga. ¿Sí? Bueno, espero que con estas ideas usted pueda empezar a revisar, por favor, su manual de clase. Bueno, de algún modo, pues, qué bueno, digamos, el examen de ayer, pues, buena parte sacó la nota completa. Quiere decir que, bueno, si estamos estudiando, enhorabuena, y si hicimos un poquito de trampa, lo hicimos bien. No, eso es mentira. Eso es mentira, estamos pensando mal, perdone usted. Pero lo que sí veo en su momento, pues, es el interés de cada quien en este tipo de cursos, ¿sí? Siempre se recuerda tener presente ahí los criterios de suelo. Por ejemplo, criterios de suelo, clasificación de suelo, ensayos de suelo y todos esos detalles que sí tengo que tener en mente cada vez que yo estoy evaluando el suelo y haciendo este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, espero entonces que en base a ello, pues, podamos seguir revisando nuestro manual de clase, darle una leidita, en su momento, pues, obviamente, algunas situaciones ahí del código para que usted tome en cuenta, y, pues, vaya viendo qué es lo que estamos haciendo con este tipo de material. Muy bien, otra clase corta, próxima clase, que sería día de mañana. Espero en algún momento empezar a retomar las zapatas excéntricas que estamos estudiando. Muy bien, una buena tarde y con permiso.